en un nuevo capítulo del podcast Al Pizarrón, el podcast en que estamos analizando todo el debate educacional que ha surgido especialmente a raíz de la reforma educacional que se aprobó durante el segundo gobierno de Bachelet y que le ha tocado a esta generación, las que empujaron esa reforma, implementarla hoy día y que les está de verdad rebotando en la cara en muchos aspectos que se habían anunciado que iban a ser problemáticos, pero lo estamos viendo. Este es un podcast que hace el libro en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Y hoy día nos acompaña Gonzalo Arena, que es el nuevo decano de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián. Antes lo presentábamos como director de carrera, pero ya entre medio de los podcasts asumió ya como decano de la facultad. Y nos acompaña Macarena Bravo, que escribió uno de los artículos en este libro que sacamos en la universidad de la reforma educacional, un experimento fracasado. Ella escribió sobre la ley de inclusión y además la Maca trabajó en el Ministerio de Educación, en asesora y en gabinete en muchos temas importantes, así que muchas gracias, Maca, por acompañarnos. Y quiero partir por preguntarte, está de noticia, ¿no es cierto?, este evento tan violento de las Tarrian que rocían con benzina al director del colegio. Y obviamente que empieza toda la discusión, ¿qué pasó con la selección? Antes ingresaban a las TAR, al Instituto Nacional, a todos estos colegios emblemáticos y de alta exigencia académica, personas que de verdad creían en ese proyecto educativo, que de verdad querían estudiar. Y hoy día estamos viendo quiénes son estos alumnos quienes están entrando. ¿Cuánto ha afectado eso en estos términos también de violencia? ¿Cómo lo ves tú, Maca? Yo creo que, bueno, la ley de inclusión escolar se enfocaba en tres pilares fundamentales que son el fin al lucro, el fin al financiamiento compartido y el fin a la selección. Y parte del fin a la selección obviamente afectó a proyectos educativos que tenían un fin especial, como lo era, por ejemplo, los liceos emblemáticos, en donde podían entrar estudiantes que tenían cierto mérito y buen desempeño escolar. Y evidentemente con el fin de la selección y con que ahora se les permita seleccionar solamente al 30% de sus alumnos, se ha vinculado también a que ingresen estudiantes que vienen muy politizados, muy ideologizados y que generan violencia en los liceos emblemáticos. Hoy día lo estamos viendo en Las Tarrias, que es menos común que verlo en el Instituto Nacional, pero hoy día ya se trasladó también a este liceo, en donde se genera además mucha movilidad social, o al menos generaban movilidad social antes de la implementación del SAE, de esta famosa tómbola, como la conocen mucho, y creo que ha afectado mucho al final la selección a poder tener proyectos educativos diversos y proyectos educativos de excelencia académica como lo eran antes los liceos emblemáticos. Gonzalo, Sí, yo le quería preguntar a la Maca porque su artículo es muy interesante, sobre todo en cuanto a cómo ha afectado a los colegios particular subvencionados la ley de inclusión, que es como una especie de persecución del gobierno y de esta reforma contra los particular subvencionados. Pero con los datos que tú das, Maca, en tu artículo, uno ve que los particulares subvencionados son puros beneficios, en el sentido de que son más elegidos por la gente, tienen mejores resultados, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de datos duros por los cuales el gobierno podría decir que los particulares subvencionados, como los que existían antes de la reforma, son malos y son mejores los municipales? La verdad es que no tienen ningún dato duro para llegar a esas conclusiones. De hecho, lo que yo manifiesto en mi artículo es datos demostrando que efectivamente el fin al lucro, el fin a la selección y el fin al financiamiento compartido no eran fundamentos duros y concretos para llevar a una reforma tan estructural al sistema educativo. En ese sentido, lo que hace que los padres escojan los colegios particulares subvencionados es la cercanía con el hogar. Por lo tanto, si hay una segregación educativa en Chile, tiene que ver con una segregación geográfica y no con una segregación socioeconómica o de algún otro tipo de discriminación arbitraria, sino que con una segregación geográfica. Y además lo eligen también porque ven en ellos un buen clima escolar y además un desempeño académico. Pero incluso hay estudios que demuestran que para los padres es más importante que la calidad del colegio, el clima escolar, es decir, que no exista violencia, que no existan paros, que no hayan tomas, incluso promueven eso antes que promover la calidad del propio colegio. Entonces, en ese sentido, los ideólogos de esta reforma educacional, que son quienes hoy día nos gobiernan, que estaban desde las marchas estudiantiles del 2011 en adelante, y que son los creadores de esta ley, ¿cierto?, junto al gobierno, al segundo gobierno de Michelle Bachelet, no tenían ningún argumento de peso, porque no existen estudios
que demuestren que la segregación escolar en Chile tenga que ver con los pilares de la Ley de Inclusión Escolar. Oye, Maca, bueno, tan cierto lo que dice, ¿no es cierto?, de que al final lo veíamos siempre en el ministerio, de cómo los papás, a veces el clima de convivencia era en general más importante que los grandes resultados en las pruebas o en las mediciones. En el tema de la selección, en el tema de la famosa tómbola, ¿cómo ves tú que esté dañando ese sistema? O sea, hoy día uno ve que el sistema de admisión escolar igual siguen muchísimos niños sin matrícula, se produce esta injusticia de no valorar el mérito y el esfuerzo personal. Por otra parte, también algo que se habla poco, que nos podrías explicar tú, cómo se van diluyendo distintos proyectos educativos a través de este sistema de selección centralizado, porque antes al final, ¿no es cierto?, podían tener distintos proyectos y hoy día va todo homologándose. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, de hecho, mi artículo yo lo llamé Ley de Inclusión Escolar, el fin de los proyectos, de la diversidad de los proyectos educativos y la libertad de elección, efectivamente vinculándolo precisamente a la selección escolar, porque esto ha afectado mucho a las familias. De hecho, hemos visto todos los años que ha funcionado el SAE, ¿cierto? Ya desde hace 5 años, que hay filas en los colegios, que hay padres acampando afuera de los colegios, que además sienten una desesperación porque ponen sus preferencias y no quedan en el colegio de su primera preferencia, sino que quedan en otros, a pesar de que sus hijos tienen las mejores notas, son de estudiantes de excelencia, y eso obviamente es muy frustrante, especialmente para las familias de clase media. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la educación pública y en la educación subvencionada, y sé cuál es la diferencia. No quiero decir con esto que toda la educación pública sea mala, porque efectivamente hay colegios de educación pública que también entregan un buen servicio, como los liceos Bicentenario, por ejemplo, pero que han tenido que dedicarle mucho tiempo, y estos liceos bicentenarios también se afectan con el sistema de admisión escolar, porque ellos también buscaban ser como los emblemáticos y ser un proyecto educativo de excelencia, y hoy día no lo pueden ser porque la selección no les permite llevar a cabo ese proyecto educativo. Y un caso muy concreto es del Colegio La Pintana, el Almendral. Bueno, tienen varios colegios también en Puente Alto, en Bajos de Mena, y otro más de hombres en Nocedal. Y esto, el proyecto educativo de los colegios de La Pintana que estoy mencionando, es un proyecto en donde buscan entregarle la misma educación que un colegio privado a niños en situación muy vulnerable, con familias muy descompuestas muchas veces, que tienen muchos problemas de distinta índole, y hoy día ellos también se ven afectados por el sistema de admisión escolar, porque perfectamente alumnos de otras comunas pueden llegar a postular a los colegios del Nocedal, en La Pintana, en Puente Alto, y obviamente el proyecto educativo no puede seleccionar tampoco por vulnerabilidad, que era lo que hacían antes, porque el sistema no se los permite. Sí hay una parte de selección como de alumnos prioritarios, pero hay mucho que mejorar también en eso, en la selección de preferentes, en la selección de los niños del Sename, que también es un tema súper complejo, porque en el caso de los niños del Sename, para poner el ejemplo, si hay un centro del Sename, o de Mejor Niñez, como se llaman ahora, obviamente lo ideal es que todos los niños que están bajo el cargo de ese director de Mejor Niñez puedan quedar en el mismo colegio. Y la verdad es que hoy día eso no se puede hacer realidad porque no está considerado dentro del sistema de admisión escolar, y eso es lo que tratamos de hacer desde el Ministerio de Educación, mejorar el sistema, ni siquiera eliminarlo. Pero la izquierda no se quiso abrir al debate porque era un tema sumamente ideológico para ellos, y no se van a abrir al debate tampoco para poder cambiar incluso estas cosas que afectan directamente a las familias más vulnerables de Chile. Bueno, de hecho, claro, nosotros tratamos por una parte de, cuando estábamos juntas en el ministerio, de incorporar de nuevo la selección por mérito, pero si no, además, si eso nos decían que no, mejorar el sistema de admisión escolar con ejemplos como los que está poniendo la Maca, te fijas de los niños que están en el Sename. Me acuerdo, también no considera los hermanos no sanguíneos. O sea, si una abuela vivía con distintos nietos, no podía tampoco tener la tranquilidad de tenerlos a todos en un mismo colegio. O sea, se producía una cantidad de problemas, pero la ideología puede más. Y Gonzalo, los colegios, claro, la Maca cuando habla de estos colegios en La Pintana, no solamente es eso, que crean un proyecto educativo para una zona de determinada vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, para beneficiar a los niños de ahí. Y te decían que les empezó a cambiar la composición del colegio, familias que llegaban en auto, porque como tenía buenos resultados, entonces se les diluye el proyecto para el cual había nacido, que era para darle educación de calidad a ese sector. Ahora, nosotros desde que éramos diputados, Gonzalo, que estamos escuchando esto que tú preguntaste al principio, y quizás podemos andar, que nos decían, no, la culpa de la mala calidad de la educación pública la tiene la educación particular subvencionada. Era como diciendo, si nosotros les prohibimos a los padres
ir a la particular subvencionada van a llenar la pública, por lo tanto va a mejorar la pública. O sea, un dirigismo de alto impacto, ¿no? Sí, sí, y yo a propósito de eso también le quería preguntar a la Maca de que en su artículo ella dice que incluso ha tenido el efecto de cerrar colegios. ¿Ah? Más de 700 colegios se han cerrado. O sea, cuando uno dice, bueno, esta ley busca fortalecer la educación, yo no he visto en ningún país que se fortalezca cerrando escuelas, sino que abriendo escuelas. Entonces, ¿cuál ha sido ese efecto en el cerrar matrículas, en el cerrar más de 700 establecimientos educacionales, muchos de los cuales pueden haber sido muy buenos? ¿Y cómo lo está enfrentando el gobierno o simplemente se cruza de brazos porque no importa que cierren total son particular subvencionados? Oye, y un agregado, Maca, perdona, no solamente el cerrar, la dificultad para crear nuevos, o sea, nos quejamos de que hay Claro. falta de matrícula, ya. Bueno, efectivamente, la dificultad para crear colegio es bastante alta, la burocracia es tremenda para poder abrir un colegio el día de hoy después de la creación de la ley de inclusión escolar. Tiene que haber una demanda insatisfecha y hoy día eso genera que en más de 200 comunas del país no se pueda abrir ningún colegio. Y este año nos enfrentamos a que más de 5.000 niños no tuvieran matrícula, ahora quedan unos cientos que todavía no han encontrado colegio, pero efectivamente no hay oferta. Y la oferta no se trata solamente de tener la matrícula, se trata también de la diversidad de proyectos educativos. O sea, además de afectar a este tipo de ejemplos que daba antes, como los colegios de La Pintana, los temas del Sename, tampoco se pueden crear colegios, por ejemplo, de objetivo artístico, musical, deportivo, que también existían y que hoy día tampoco pueden seleccionar según su objetivo y tampoco tiene sentido hoy día para ellos crearlos, porque al final del día no pueden cumplir con ese objetivo. Y el efecto contrario también que se produce, Gonzalo, y que lo mencionaba en el artículo, es que haciendo un análisis de la región metropolitana, no lo he hecho a nivel nacional, tengo muchas ganas de hacerlo, así que creo que pronto voy a ir por ese camino, pero al ver los primeros 3 años de implementación de la ley de inclusión escolar en la región metropolitana, lo que vemos es que el mayor cambio de colegio subvencionado a los que pasaron primeramente en la primera etapa a ser gratuitos, viene de colegios particulares subvencionados. Es decir, lo que decían de que de los colegios subvencionados se iban a ir a la educación pública y que la matrícula de la educación pública ya no iba a estar en desmedro, es falso, porque los que se están cambiando de colegio y se intercambian son los mismos de colegios particulares subvencionados, no son los de la educación pública. Entonces tampoco se centró la discusión en lo que verdaderamente es importante, qué es lo que pasa en la sala de clases, qué es lo que pasa con las metodologías de aprendizaje, qué es lo que pasa con tener mejores docentes, mejores carreras de pedagogía. La ley de nueva educación pública y la ley de inclusión escolar, que supuestamente buscaban ser coherentes entre sí, son totalmente incoherentes y en ninguno de los dos casos se ve un efecto hacia la calidad de la educación, como tú bien decías, Gonzalo. Evidentemente, para mejorar la calidad, también uno que piensa que hay que abrir más colegios y no bajar de los patines a quienes lo hacen bien. Todos recordamos la gran frase del ministro Izaguirre que dijo, tengo a unos en unos patines de alta velocidad y a otros que van a menos velocidad. Entonces, para mejorar a los de menos velocidad, tengo que bajar a los de alta velocidad. Y eso era bajar a los subvencionados, una cuestión que es totalmente ridícula. Lo que tú tienes que hacer es tomar el ejemplo de quienes lo hacen bien y aplicarlo a la educación pública para que nuevamente fuera una oferta agradable o una oferta interesante hacia las familias, pero no han hecho nada por hacer que la educación pública sea una oferta interesante. Oye, Maca, quizás alcanzamos a tocar el tema del financiamiento compartido. ¿Qué visión tienes tú ahí? Porque en el fondo a los papás se les dice, oiga, usted con su plata puede gastar en lo que tenga gana, menos en aportar para mejorar el colegio donde va su hijo. Ahí no se le ocurra, no puede gastar, está prohibido por ley. ¿Qué onda el tema para ti? Bueno, eso también es una situación bastante incoherente porque el aporte que hacían los padres a la educación en Chile era muy importante para crear mejores metodologías de enseñanza, para crear ciertos talleres de entretenimiento, para mejorar el establecimiento, para un montón de cosas que podían hacer siempre en beneficio de los alumnos. Y además siempre se trató como que el financiamiento compartido hacía que la educación subvencionada fuera una educación de mercado. Algo que es totalmente irreal porque el promedio nacional que se pagaba en los colegios particulares subvencionados antes de la ley de inclusión era de 17.000 pesos. No era algo, yo sé que hay familias en Chile que incluso 17.000 pesos puede ser mucho dinero,
pero no es la mayoría y efectivamente el financiamiento compartido contribuye a mejorar la calidad del colegio y si un padre quiere poner dinero hoy día al colegio, es muy difícil que lo pueda hacer porque tiene que ser una donación y tiene que haber un proyecto, entonces la ley generó siempre mayor burocracia en ese sentido. Gonzalo, no sé si quieres hacer también alguna pregunta. Sí, en el gobierno, en el ministerio, ya vimos que faltan matrículas en el norte, que fue un escándalo. Todos estos resultados que muestran que esta reforma es una reforma fracasada, y como bien dice, ha dicho Marcela muchas veces, hay que hacer una contrarreforma en esta materia. ¿Hay algún mea culpa del Ministerio de Educación? ¿Hay alguna idea de perfeccionar, de mejorar? ¿O esto es una carrera ciega, ideológica, ¿no es cierto? No importa lo que pase, tenemos que llegar a la consigna y la consigna dice solamente educación estatal. Yo creo que acá hay solamente un tema ideológico que no van a transar, que ellos quieren que exista solo educación estatal porque no han hecho ningún mérito, ningún esfuerzo por cambiar la situación, a pesar de que se lo hemos dicho. Hay estos problemas. Ni siquiera le hemos pedido eliminar por completo la ley de inclusión escolar. No le hemos pedido que se eliminen los servicios locales de educación que ya existen, sino que se permita que los municipios que tienen una buena educación, que entregan una educación de calidad y que cumplen con ciertos requisitos, sigan administrando esos colegios para que no se pierdan en la mala administración de los servicios locales de educación. En ningún caso la contrarreforma es borrarlo todo y ellos aún así se cierran a esa contrarreforma sin pensar en cómo beneficiaría a los alumnos y a sus familias. Y eso a mí me parece sumamente grave y recuerdo a propósito del ejemplo que tú dabas, Gonzalo, en el norte, en Atacama, que estuvieron los profesores 85 días en paro porque los servicios locales de educación tenían fallas de infraestructura importantes con plagas de ratones, con problemas en las cocinas, con problemas de techumbre y así un montón de otras cosas y además con algunos problemas en temas pedagógicos que no permitían entregar una buena enseñanza. Y el ministro Cataldo, cuando vio que en Atacama ocurría esto, le costó mucho llegar a un acuerdo con el Colegio de Profesores para poder darle educación a esos niños. O sea, le vulneraron el derecho a educación 85 días a los niños de Atacama y eso es una situación sumamente grave. Y por otra parte, en marzo, cuando se da a conocer que 5.000 estudiantes no tenían matrícula, el ministro Cataldo dijo textual: yo no me hago cargo de esa falta de matrícula porque no tiene que ver con mi administración. Y sí tiene que ver con su administración, porque el sistema es centralizado, el SAE lo tiene el Ministerio de Educación. Por lo tanto, hizo vista gorda y desconoció totalmente que el problema que estaba ocurriendo de la falta de matrículas sí tiene que ver con su administración y sí tiene que ver con las reformas en las que él trabajó como asesor en el gobierno de Michelle Bachelet II, junto a otros más que hoy día están gobernando y que en su cara les tapó todos estos problemas y aún así ellos no quieren verlo porque su ideología es más grande que pensar en las personas. Bueno, muchas gracias, Maca, y de hecho aquí hemos hablado en algunos de los capítulos que en el fondo, claro, o sea, el ministro Cataldo en un momento dice, el Estado no puede solo cuando le enrostran la falta de matrícula, pero bueno, hizo una reforma para sacar a los privados para que puedan crear colegios y dar educación pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias por participar en este capítulo. Nosotros lo que queremos en este podcast es mantener el debate abierto. Son muchas las familias y jóvenes y niños que están sufriendo los efectos de una mala reforma y un presidente que nos dice, ¿no es cierto?, en su cuenta que la reforma avanza por el camino correcto y que van a seguir adelante, porque lo hemos hablado tantas veces, Gonzalo, la izquierda da por zanjado el debate educacional, ganaron, impusieron su reforma y da lo mismo el daño que está provocando. Nosotros lo que queremos es mantener este debate abierto porque, bueno, se tiene que mejorar y se tiene que corregir, porque si no son muchas las generaciones que seguirán sufriendo en este tema. Así que muchas gracias, Gonzalo y Maca, por este nuevo capítulo de Al Pizarrón. Muchas gracias, Gracias. Marcela, y Hasta gracias, luego. Gonzalo, por la invitación.